Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con Rodrigo Quintana Ortega, periodista, escritor y columnista. Estoy con él por un libro que acaba de publicar recientemente. Es un libro en versión digital que se llama Teatrero, un ejercicio de teatrosofía post-centro GAM. Tengo que comentar que este libro para el mostrador es importante. ¿Por qué? Porque lo que está en este libro, lo que está incluido en este libro, son columnas que Rodrigo escribió y fueron publicadas en el mostrador. Las columnas que él escribió y que están publicadas en el libro son columnas de obras que se exhibieron en Centro GAM. No son críticas, pero bueno, yo no voy a explicar muy bien qué son porque quiero que Rodrigo lo diga con sus propias palabras, pero quiero contar, sí, que es muy interesante el libro, la selección de obras, porque son 35 obras las que están publicadas, son 35 columnas de 35 obras que van desde julio del 2017 a diciembre del 2021. Y eso es como para mí, lo más relevante cuando lo fui leyendo, porque es un periodo histórico, ya podríamos hablar de un periodo histórico muy importante, un periodo muy cercano a nosotros y muy relevante, donde se gestaron diversas cosas en Chile. Y bueno, si bien no todas las obras hacen alusión a eso, pero se puede ir leyendo algo en las obras que habla de algo que se va gestando, algo que incomoda. Para comenzar, quiero citar una frase que está en el libro de Rodrigo, para comenzar a preguntarle sobre esto. Dice: el teatro nunca renunció en estas décadas a tratar los temas evadidos por todos y con la profundidad acorde. Aún así, al acercarse al sufrimiento, el arte pide permiso para iniciar la función. Esta linda frase está en la columna La vida que te di, golpea antes de entrar, perdón. Es de la obra La vida que te di, que también se exhibió en el Centro GAM. Otras obras que están incluidas en este libro son, por ejemplo, Esto no es un testamento, de la compañía Ictus, Estado vegetal, de Manuel Infante, Tú amarás, de la compañía Bonobo, Los arrepentidos, una obra protagonizada muy importante y que fue muy bien protagonizada por Rodrigo Pérez y Alfredo Castro y dirigida por Víctor Castillo. También hay, como incluye el periodo de pandemia, hay obras en versión online, por ejemplo la obra Preguntas frecuentes, escrita por Nona Fernández y dirigida por Mariana Muñoz, y Aliento, que es una versión audiovisual de una obra que tuvo una función, que está protagonizada por Delfina Guzmán y dirigida por Álvaro Villera. Esas son algunas de las 35 obras, esas son obras muy importantes, muy fundamentales dentro del Teatro Nacional. Hola Rodrigo, una larga introducción para saludarte. Muchas gracias, un gran abrazo, saludarte, agradecer mucho la buena introducción que tú haces de lo que significa este libro que se llama Teatrero. Exacto. Bueno, yo tengo que decir que muchas de las columnas que están en este libro, yo ya las había leído porque yo publiqué varias, que yo estuve en la sección de cultura del mostrador publicando columnas, y varias las había leído. Y debo decir que leerlas después de todo lo que ha sucedido en Chile, recobra otro sentido. Es fundamental esos hitos que han sucedido para releer el arte en general. Rodrigo, cuéntame con tus palabras, quiero que tú le digas de qué tratan estas obras, porque esto no son críticas, no son simples reflexiones sobre las obras. Cuéntame por qué esas obras y qué es lo que hiciste en estos textos con esas obras. Bueno, básicamente yo me interesé en retomar un poco el legado de Cortázar en una novela que se llama La vuelta al día en 80 mundos, en donde él va al teatro y dice: yo soy un buen espectador, porque disfruto la obra como niño y después no me interesa si al mago le funcionó el truco, si el tramoya estaba en su lugar, si la luz corresponde, o hacer comentarios intelectualmente ad hoc. A mí me interesa la obra. Entonces yo creo que todos nosotros deberíamos ser buenos públicos. Ir al teatro es ser un buen público, y el buen público implica ver la obra, masticarla varios días,
y después compartirla, ya sea en una conversación, ya sea en un texto, y los artistas, los directores, los dramaturgos, lo que están pidiendo no es solamente difusión y aplausos, sino que también que sus obras se inserten en la era que están siendo presentadas a la sociedad. Y en este libro hay un lustro, hay una situación de 5 años en donde es bueno hacer el ejercicio de qué estaba pasando en Chile en esos 5 años y quiénes son los que estaban hablando de esto. No lo estaba haciendo la televisión, no lo estaba haciendo la farándula, que hoy día es la farándula iluminada, no lo estaba haciendo la radio FM llena de monstruos, los estaba haciendo el teatro. Y no solamente en los clásicos temas que Chile ha evadido durante 30 años, sino que también en los temas presentes que tienen que ver con asuntos generacionales, con la tecnología, con la situación de las próximas posibilidades laborales que van a haber, también con revisionismo o reflexión histórica, como trío teatro banda, que se va a la época de la conquista española y las situaciones precolombinas. Entonces, el teatro en estos últimos 5 años, el teatro que pasó por Centrocam y que tú tuviste la amabilidad siempre de editar ahí en el Mostrador Cultura, siempre tuvo la visión de hacer una situación muy variopinta, muy valiosa, para entregar cuáles son los sentires de los dramaturgos, directores y actores hacia los temas de la sociedad del siglo XXI ya. Y obviamente cada vez que tomaron los temas históricos, siempre fueron con un planteamiento creativo de las nuevas generaciones, con nuevas tecnologías, y es bueno este ejercicio de ser un teatrero, porque el teatrero antiguamente en el fútbol del barrio era el que simulaba una falta, se tiraba al suelo y se revolcaba. Yo creo que hay que inventar o reinventar la palabra teatrero, y que el teatrero sea una persona que va al teatro y que después hace lo que decía Cortázar, ser buen público, reflexionar. De ahí que los textos son microensayos, no es crítica teatral, no es análisis de la dramaturgia. Para eso están los especialistas en arte, para eso están también los periodistas especializados en cultura, que son los que difunden el arte y la cultura. Pero creo que lo que nos hace falta a todos, los actores sociales, es esta situación de ser buen público. Me gustaría saber tu opinión respecto a cómo este libro fue, si tú te diste cuenta cuando lo estabas editando, o porque cuando comenzaste en el 2017 nadie sabía lo que podía venir. Uno podría intuirlo, quizás algo con respecto al estallido social, pero nadie podía decir esto va a pasar en octubre del 2019, no, eso es imposible. Pero este libro, como yo dije al comienzo, da cuenta un poco de eso. Entonces quería saber cómo tú te fuiste involucrando en ese proceso y dándote cuenta de esto. ¿Lo tenías planificado desde antes? Al ir leyendo las obras, ¿te fuiste sorprendiendo de lo que estaba ahí en relación, por ejemplo, a el estallido y la pandemia? Porque este libro también da cuenta al hablar de obras online, como el arte, y aquí en específico el teatro, tuvo que irse adaptando a este fenómeno. Cuéntame un poco sobre estos hitos y cómo se incluyeron en el libro, o cómo te diste cuenta que de alguna forma estaban incluidos en este libro. Bueno, a todos los que nos gusta el cine, la literatura, el arte en general, sabemos que los artistas están pensando 20 años antes o 30 años antes lo que va a pasar. Por ende, yo dije, si hago este seguimiento de 5 años y me dedico a trabajar un lustro, el arte me va a estar advirtiendo, diciendo de lo que se está hablando en el presente y de las proyecciones que podemos hacer al futuro. Entonces ahí tenemos obras como Estado Vegetal, que te está hablando ya no solamente de una visión ecológica del cambio climático, sino que te está hablando de una teoría filosóficamente más audaz, de que nosotros somos unos invasores y las plantas nos quieren eliminar. Y respecto, por ejemplo, a los temas sociales y políticos, de esto que hoy día tenemos hechos, el caso para mí más clave de este ejercicio ha sido la pérgola de las flores. En el libro yo hablo del síndrome de la pérgola de las flores, porque Chile en su historia tiene cada 30 40 años un golpe en la mesa, y hay una crisis social y un estallido social, porque obviamente los pactos nunca son democráticos. Entonces
Héctor Noguera toma un gran grupo de actores, hace un casting, le piden hacer una versión siglo XXI de La Pérgola de las Flores. La estrena el 4 de octubre del 2019. Y antes de la obra, él se sube y dice, esta es la forma en que las nuevas generaciones ven La Pérgola de las Flores. Y cuando tú ves la versión del 2019 de La Pérgola de las Flores, pocos días antes del estallido, Tomasito ya no es el guaso simpático y romántico, sino que era un guaso que lleva un cuchillo al cinto y que es muy rebelde. Después te das cuenta que las floristas dan una nueva lección democrática, porque en vez de emporcar su nido y destruirlo todo, dan una lucha gremial, social, y consiguen obviamente su objetivo, que es aplazar esta situación. Entonces fue planificado en el sentido de que, como decía al inicio, siempre el arte se adelanta 100 años, 30 años, 40 años, y es bueno estar atento a lo que dicen los artistas y lo que están pensando, porque después, cuando se desencadena el evento en particular, tenemos, si tuvimos las orejas abiertas, todo un raconto de obras, ya sea en la literatura, el teatro o el cine, que nos estuvieron advirtiendo o avisando. Me has hablado de algunas en particular, algunas columnas, pero me gustaría que tú mencionaras una que te es particularmente significativa dentro del libro. Como yo dije al comienzo, cuando leí la frase de la obra, de tu reflexión sobre la vida que te di, creo que para mí fue una de las más significativas, fue muy emocionante, el tema de la obra es muy emocionante. Entonces pero que me interesa más saber cuál para ti tiene alguna reflexión, o al volver a editarla, incluirla en este libro, te pareció más significativa o que puede abrir nuevas lecturas. Cuéntame un poco de tú, o si hay más de una, ¿cómo es eso? Son varias. Obviamente, insisto en lo de La Pérgola de las Flores. Creo que el síndrome de La Pérgola de las Flores es algo muy interesante y que nos permite una reflexión sociológica. Pero también hay obras que me impactaron mucho, como Sayonara, que es una obra japonesa, en donde se trabajó el tema de la inteligencia artificial y de la convivencia futuro que vamos a tener entre robots, inteligencia artificial y seres humanos. También Noche Mapuche es interesante porque ahí se estuvo abordando obviamente el tema que estamos viviendo hace 30, 40 años con el tema mapuche. Los Arrepentidos es una obra muy interesante porque te habla de cómo los estados, las políticas, las sociedades no son los llamados a construir la felicidad del ser humano. Lo que sí tienen que facilitar para que las personas puedan tratar de ser felices. Esa obra me interesó mucho porque yo hice un nexo ahí con un documental sueco que se llama La teoría sueca del amor. Idomeneo es una adaptación del clásico griego maravilloso, en donde se plantea de que no hay forma en estas sociedades humanas de que se avance sin un sacrificio. Alguien se tiene que sacrificar, a alguien tenemos que sacrificar. También fue importante cuando el Ictus se asoció al Centro GAM y armaron una obra para conmemorar sus 40 años de vida, porque ahí se me dio la imagen en donde el Ictus, que tiene 60 años y que vivió los años 60 y la Unidad Popular, se juntó con este muchacho de 40 años, que era el GAM, que había vivido la dictadura, y era un diálogo entre un sesentero y un cuarentón. Así que también hay una serie de obras en donde también podemos abordar cómo los artistas chilenos toman los temas universales, que es algo muy importante que decía el escritor Adolfo Kuh, que es insertarse en los temas universales, que es lo que hace, por ejemplo, Teatro Cinema. Teatro Cinema siempre estudia un tema universal, busca al artista adecuado y hace una propuesta dentro de su trayectoria multimedial, ¿no? de multiestímulo. Entonces hay una serie de obras aquí en las 35, que también lo interesante fue cuando llegó la pandemia y el teatro se atrevió con las tecnologías nuevas y empezó a hacer teatro a través de Zoom. Y lo interesante de esa experiencia en pandemia, que es que posterior a la obra habían conversatorios, se quedaban los artistas, los dramaturgos, los directores, la gente abría un micrófono, se hacían preguntas, y eso era algo que no se estaba viviendo
Y ahí obviamente los artistas tenían tantas cosas que decir y conversar, ¿no? Y el público también se abrió un diálogo muy interesante. Así que yo nombraría entre tantas obras de estas 35 a esas que te he manifestado. Como para ir finalizando el tema, entremos a las cosas prácticas. ¿Cómo se puede acceder al libro, que es lo fundamental? También me interesa preguntarte cuál es la función, la participación de GAM en este libro, que sin duda es fundamental, pero ¿cómo se logró esa asociación y cómo la gente puede acceder a este libro? ¿Cuál es su valor? ¿En dónde está disponible? Toda esta información súper fundamental para poder leer el libro. Lo más importante es que el libro es gratis. Es totalmente gratis, lo puedes leer gratis si entras a la página Ediciones GAM y lo bajas y lo puedes leer en tu celular, en tu notebook o en tu Kindle o ebook, y eso es lo que yo aspiraba, que este ejercicio que se hizo entre el trabajo con Centro GAM, el mostrador y este trabajo de las compañías de teatro sea de acceso a un poco a la situación de nuestro país. Es un país donde está lleno de escritores pero no hay lectores. Entonces hay que facilitar el acceso a la lectura, y este es un libro que también le sirve mucho a las escuelas de teatro, a la gente que está estudiando teatro, a las compañías que se la han, que son innumerables, a los dramaturgos, que sirve como una especie de archivo documental. Ahí yo quiero agradecer también las palabras de Paulina García, de Héctor Noguera, que salen en el libro, y también del profesor Tirso Troncoso, que es un gran pensador de la historia del arte, muy cercano a la obra del pintor y escritor Adolfo Kuff. Entonces el libro, si usted entra a la página del GAM, donde dice Ediciones GAM, va a poder entrar y lo va a poder bajar gratis. Y eso es una especie de proyecto de llamado a los escritores, incluso los consagrados, que sería bueno que ya empezaran a buscar sitios para poner sus libros en cierta gratuidad, después de que el libro haya conseguido sus metas comerciales, que es absolutamente legítimo. Y que también estamos llenos de soportes digitales y electrónicos, y venimos saliendo de una pandemia en donde se nos ha enseñado una serie de lecciones que tienen que ver con esto, que es el acceso. Cuando las personas pudieron desde internet ir al teatro, fue un gran avance. Entonces yo decía, este ejercicio de 5 años debería ser de acceso gratuito. Y ahí es donde el rol de GAM, del Centro GAM, ha sido fundamental, y quiero mandar un gran saludo a Christian Erwander, que es el jefe de comunicaciones, al periodista, porque él es el que ha creído mucho en este proyecto, lo apoyó siempre y ha facilitado todas las posibilidades, porque lo interesante del Centro GAM es su historia de 10 años en este último lapso, ¿no? Antes y después del estallido se marca todo, pero mucho antes del estallido el Centro GAM recuperó su proyecto interno, pero también, ojo, había muchachos de la generación Z bailando alrededor de los espejos y grabándose y subiendo las cosas. Y también habían unos ñoños de 40 años disfrazados de Jedi peleando con sables láser. Entonces en el Centro GAM pasaron demasiadas cosas en 10 años, y una de las cosas que yo creo que fue interesante sería haber trabajado este proyecto en donde en el mismo sitio del centro tú puedes bajar el libro gratis. Basta de tanto lucro. Bueno, eso es fantástico. Y sabes que cuando mencionabas que este libro es bueno para gente de teatro, a mí me pareció mientras lo leía que también es un buen libro para leer en la etapa escolar. Es un buen ejercicio de análisis que es muy útil, porque no es necesario, como tú mencionas, ser un crítico de teatro, un experto, para revisar el arte en general, no solamente teatro, y permite y da cuenta de que el hablar sobre arte no se necesita, o sea, no es que ser un especialista y analizar todo el trabajo formal, sino que también se pueden hacer reflexiones, y siempre el arte está invitando a eso, y cuesta mucho hacer entender a veces a las personas que ese ejercicio es tan válido como el crítico que maneja todas las herramientas, que maneja la historia del arte. No es necesario tener todo eso para poder reflexionar y partir una reflexión a través de una obra de teatro, de música, de artes visuales. Dime. Ahí yo quiero agregar, en esa idea que tú estás planteando, que creo que los grandes fondos que deberían invertirse en Chile es para formar públicos. Si tú no formas demanda, pues no va a haber oferta. Entonces,
si uno forma gente que le gusta ir al teatro, la gente va a ir al teatro. Y también sucede con el hecho de que deberían haber fondos para educar audiencias en todas las artes. ¿Qué es una exposición? ¿Qué es una curatoría? ¿Qué pasa cuando vamos a un concierto? Entonces, está bien, en Chile estamos en pañales de miles de cosas, pero ojalá que se acuerden las políticas públicas de invertir en formación de audiencias. Necesitamos formar personas que les guste ir al teatro, que les guste ir al cine, porque no solamente existe obviamente el cine de entretención, que es fácil promoverlo, eso lo hace la publicidad, pero creo que las políticas públicas deberían ir muy enfocadas a formar públicos, eso falta. Exactamente. Bueno, Rodrigo, quiero agradecerte este libro, agradecer que haya recuperado todo este trabajo que se publicó en El Mostrador, igual es muy interesante, para publicarlo con Centro GAM en este libro que está gratuito, como lo dijo Rodrigo, súper importante porque es muy fácil acceder a él, se puede leer en cualquier momento, son 35 columnas, uno puede leer una vez, darle un tiempo y leer otra, eso es importante, muchas de las obras que Rodrigo menciona están disponibles online. Entonces se puede leer y después se puede ver la obra, se puede acceder en alguna de las plataformas que tienen disponibles versiones audiovisuales de la obra, se puede acceder a la obra. Entonces no es algo que pasó y ya dejó de existir. Bueno, todos pueden hacer un ejercicio de teatro Sofía, todos pueden ser teatreros. Ese es el mensaje. Exactamente. Muchas gracias, Rodrigo, por la entrevista, mucho éxito y también muchas gracias por este libro.